Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el programa de Tlaxcala la Conquistadora en vivo. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial conectándose directamente desde España. Y tenemos a David Nievas del canal de YouTube Belumatriz Historia Militar, pero además en esta ocasión viene específicamente para platicarnos un poco acerca de su trabajo como asesor en diversas pinturas que se han hecho para artistas y para libros destacados de nuestra época. Así que, pues yo encantado de recibirte en el programa, amigo. Pues un placer, como siempre, estar aquí contigo. Y bueno, para los que no me conozcáis, pues sabéis que, o si no lo sabéis, yo de formación soy historiador también, especializado en historia moderna. Tengo un máster sobre esta época. Y bueno, desde hace bastante tiempo, pues aparte de mi tarea como difusor, ¿no?, de todo este tipo de conocimiento mediante la divulgación en todo tipo de formatos. He escrito artículos, he participado en asesoría de películas, de cómics, de libros, etcétera. Pues llevo desde el año 2016, y ahora lo veréis, colaborando y finalmente como asesor de la Fundación Historia y Arte Ferrer Dalmau. Si no conocéis la obra de Augusto Ferrer Dalmau, que es bastante conocida, en Hispanoamérica a veces es un poco polémica, pero intentaré explicaros por qué se toman algunas de las decisiones, ¿no?, a la hora de hacer estas composiciones. Y por todo lo demás, como os ha dicho Iván, pues invitados estáis a visitar Verum Artis Historia Militar, donde todas las semanas, por lo menos, estoy haciendo un programa y llevo varias series, entre ellas, pues alguna sobre la época que nos ocupa y sobre este proceso tan controvertido que algunos llaman conquista y otros lo llaman de otra manera, ¿no? Y es un programa muy especial porque bueno, a los que nos gusta la historia y que pues estamos en esto de la divulgación del proceso de la conquista, siglo XVI, en algún momento nos hemos topado con una imagen en la que tú has estado también por allí detrás y este va a ser una buena ocasión para que nos platiques el proceso de investigación, porque no, digo, no es por pintar, tiene que haber una investigación detrás. Y nomás igual, si algunos de ustedes ya ubicaron a David, pues precisamente estuvo con nosotros como invitado. El 13 de agosto, que fue cuando hicimos el en vivo también especial por la conquista de Tenochtitlan, un programa muy bueno que les recomiendo que si no lo han visto, lo vean porque se hablaron de cosas muy, muy interesantes. Así que, pues David, hay un par de imágenes por allí del siglo XVI de los tlaxcaltecas entrando junto con los españoles a Tenochtitlan. No sé si quieras que empecemos con esa imagen o tenías alguna otra preparada ya Sí, en mente para empezar. bueno, yo tengo una pequeña presentación aquí, ¿no?, para hablaros un poco de cómo se hace el proceso, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es este mito que seguramente lo habéis escuchado por parte de la Academia Hispanoamericana, que es acerca de si los españoles iban muy preparados o poco preparados, ¿no?, en la expedición, tanto la de 1519 como posteriores, y como esto se refleja, por ejemplo, en el tema de la vestimenta, ¿no? Y la verdad es que tenemos informaciones en los dos sentidos. Como veis aquí, está este fragmento de la crónica de Bernal Díaz del Castillo, que dice básicamente, cuando encuentran a este náufrago, que luego se une a la expedición como traductor, ¿no? Y dice, y luego le mandó dar de vestir camisa y jubón y zaragüeyes y caperuza y alpargates, que otros vestidos no había. Aquí veis una ilustración en la que hemos intentado representar un poco cómo sería esto, ¿no? Los zaragüeles son esta especie de pantaloncito corto de lino. Las alpargatas de esparto españolas, no las mesoamericanas, las Cackley, pues tenían esta forma, ¿no? Y lleva pues una camisa y un jubón que tenían muchas formas, ¿no?
en esta época, en la década de 1510-1520, y una de ellas era esta especie de lazada. Pero luego tenemos informaciones como el propio Bernal Díaz del Castillo, cuando nos describe cómo Hernán Cortés se prepara para la expedición y hace un gran gasto personal para lucir como un noble, ¿no? Y lo describe de la siguiente manera. Dice, se comenzó a pulir y a ataviar de su persona mucho más que de antes, y se puso su penacho de plumas con su medalla y una cadena de oro, y una ropa de terciopelo, sembradas por ellas unas lazadas de oro como un bravo y esforzado capitán. Aquí pues un retrato que le hicimos, y si no lo conocéis, pues bueno, voy a hacer un programa sobre él, porque bueno, de hecho estáis viendo la representación más fidedigna que se ha hecho de Cortés, también en el sentido del rostro, ¿no? Porque para el rostro hemos cogido la, las únicas representaciones que se le hicieron en vida, que fueron unas medallas y unos dibujos que le hizo un dibujante alemán que pasó por España, que se llama Christoph Weiditz, y que lo conoció a él personalmente. Y estas son las ropas que se describen, ¿no? Esto es un sayo con la camisa, unas calzas, este tipo de zapatos que están muy de moda en la época, su silla de caderas, que ya sabéis que en las crónicas se cita muchísimo, y el tipo de espada, de hecho, es la que se representa en esas ilustraciones que os he dicho antes, que es diferente de la que luego se conserva posteriormente en los museos, que posiblemente fuera una que se comprara al final de su vida cuando estuvo en España, ¿no? En la década de 1530 y 1540. Hay que tener en cuenta siempre, cuando yo, por ejemplo, hago este trabajo de documentar, ¿no? Pues intento ser lo más honesto posible, y una de las cosas que hay que tener en cuenta es la problemática de las fuentes. Y vosotros conoceréis todos estos códices que estaréis viendo aquí, ¿no? Como el lienzo de Tlaxcala, el Azcatilán, etcétera, o incluso el propio códice Mendoza, pero hay que tener en cuenta que cuando salen españoles representados, se ajustan a la moda del periodo en la que se produce el códice. Aunque este haga referencia a una época anterior, no hay que confundirse y pensar, por ejemplo, que los españoles en 1520 vestían así como en el lienzo de Tlaxcala, porque lo que está reflejando es la moda en la que se produce el, el, el susodicho códice. O sea, más o menos sabemos que está hecho entre 1560 y 1570, pues la moda que representa es la de aquellos años, ¿no? Y como digo, son varias problemáticas. Por ejemplo, intenta reflejar modas anteriores mediante un presentismo, que es lo que os acabo de explicar. También hay muchos modelos que se representan, como veis aquí, de forma bastante uniforme, lo cual nos da una pista de que posiblemente se produjeron en una esfera relativamente cerrada, por ejemplo, de clérigos o de élite indígena que vivían lejos de los centros de poder de la encomienda y tenían acceso a relativamente pocos modelos en los que fijarse. Eh, y también, bueno, contienen ciertas idealizaciones, como esta que estáis viendo aquí, ¿no? En la que parece pues, que todos los españoles llevan una especie de arnés completo, ¿no? O por lo menos de media armadura, cosa que sabemos que era relativamente infrecuente. Y también estos códices, pues, tampoco fueron pintados por un Tiziano, ¿no? O por un Greco. No eran los mejores artistas plásticos de la época. Es interesante porque nos llama la atención a ciertos elementos y cosas, etcétera, pero bueno, comparado con otras representaciones europeas contemporáneas, tampoco son de un verismo impresionante, ¿no? Este es el método que yo utilizo cuando hago el trabajo de documentar materiales audiovisuales, ¿no? Esto que me lo he inventado yo porque no existe ningún método, digamos, académico. Esto es fruto de un servidor. Pues como veis, se basa en varias cosas, ¿no? Primero se estudia el contexto general, luego hay una primera aproximación a la fuente, luego se pasa a hacer un estudio en profundidad y comparar esas fuentes, que siempre sabéis que hay que someterlas a aparato crítico, y luego intentamos hacer una confirmación o una falsación de las hipótesis, ¿no? Es muy parecido a cualquier otra
investigación histórica, solo que en este caso las fuentes también son de carácter visual, ¿no? Cosas que hay que tener en cuenta. Hay que comparar, por ejemplo, los códices mesoamericanos con fuentes hispanas del periodo. Hay que tener una atención especial a las fuentes cercanas al periodo, que es lo que he dicho antes. O sea, si yo quiero documentar cómo vestía una persona en 1520, pues tengo que irme a fuentes de entre el año 1500 y el año 1540 como muy tarde. Y no me puedo ir a fuentes de 1570 o de 1600, porque ahí ya estarán cometiendo una gran cantidad de historicismos y no me sirven. Hay que hacer también comparación entre fuentes pictóricas y documentales y otras muchas cosas, ¿no? Como comprender el contexto, establecer, esto es muy interesante, una gradación entre lo habitual y lo extraordinario, que es una cosa que la gente no suele tener en cuenta. Y ahora explicaré un par de ejemplos de esto, ¿no? Os voy a poner unas cuantas cosas así, en plan rápido, si queréis, luego lo paráis y le das a la pausa. Cosas que hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, que en el mundo de los españoles de la época, pues según sabemos y está contenido en varias obras de cabecera, si queréis puedo citar alguna de ellas, pues existían leyes suntuarias y códigos de vestimenta. O sea, no todo el mundo vestía igual, se vestía diferente en función de la clase social, de si se pertenecía a una minoría étnica o no. Se vestía diferente si uno estaba en el entorno familiar o salía fuera de su casa o como hoy, ¿no? Si te arreglas para ir, digamos, a un acontecimiento grande, etcétera, ¿no? Y habían varios códigos de vestimenta, como digo, aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, el clero, que tenía su propia forma de vestir, las órdenes militares o los soldados, ¿no? Que es una cosa que nos ocupa bastante y que ellos tenían, digamos, su propio código de vestimenta y su forma de vestir, ¿no? Y aquí veis un esquema, es posterior, este es de la segunda mitad del 16, pero para que os hagáis una idea de todos los elementos de la ropa que se podían superponer, ¿no? Los unos encima de los otros, ¿no? Este es un gráfico que hice, un poco explicativo resumen, para hacer una idea general del contexto, por ejemplo, de 1520-1530, que es el que más, digamos, nosotros nos movemos, haciendo un cuadro resumen de lo que habéis visto antes, ¿no? Cosas que hay que tener en cuenta, pues que tenían varias capas de ropa, ¿no? Primero tenían la ropa interior, que estáis viendo aquí, se ponen unos calzones y encima de ellos una camisa, que podía ser de varios tipos la camisa. El calzón corto que estáis viendo aquí, ya se llamaba calzoncillo, como a día de hoy. El siguiente código de vestimenta era ir lo que se llama a la pelota, de la que viene la expresión actual de ir en pelotas, cuando se va desnudo, que realmente no era estar desnudo, era llevar una ropa relativamente informal que constaba de la camisa, el calzón, unas calzas, que era esta especie de leotardo que se ponía por encima, aunque en las películas salgan como pantalones, no se parecían nada a los pantalones, estaban hechos de otra manera. Y en esta época existían, digamos, dos tipos, que no lo habréis visto en ninguna ilustración ni película porque son muy particulares, que son la calzabraga, esto que estáis viendo aquí. La braga es como este pantaloncito y por debajo llevaban unas calzas más cortas que no llegaban hasta arriba de la pierna, o las calzas enteras, que son las que estáis viendo aquí, que tenían la bragueta de forma independiente y como veis tenían estas enlazadas, ¿vale? Para anudárselas y también en la parte alta, como estáis viendo, se ataban al jubón, algo que se ve muy claramente, por ejemplo, en esto que estáis viendo aquí, que de hecho lo lleva desabrochado por motivos de comodidad, ¿no? Encima de esto, y esto es más común ver a los personajes ataviados de esta manera, pues llevaba ropa de la que se llamaba a cuerpo, que es cuando tú salías y estabas medianamente decente y presentable en la sociedad, pues por encima de la ropa a la pelota, pues te ponías otras prendas, como por ejemplo el sayo, ¿no? Que es esto que estáis viendo aquí. Estas son las dos representaciones que os digo de Cortés, las dos ilustraciones, aparte de las medallas. Y de hecho veis que en una está más joven y en otra está más mayor, ¿no? Pero el de las dos lleva
el mismo tipo de eh, espada, que veis que es la que yo versioné antes en la ilustración, ¿no? Y bueno, aquí veis otros personajes que aparecen en ese libro de Christoph Weiditz, que se llama el Trachtenbuch, o el libro de trajes. Y, por ejemplo, aquí nos da una pista de cómo era el tema de llevar los zaragüeles y de llevar unas alpargatas de esparto estilo español. Encima, pues se podían llevar además otra capa cuando se vestía uno más lujosamente, que como su nombre indica, pues podía ser una capa o unos abrigos largos que se ponían encima del sayo, ¿no? Que recibían diferentes nombres en función del estilo de pieza, ¿no? Se llaman ropas, lobas, etcétera, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, personajes contemporáneos como este retrato de un gentilhombre, más o menos de 1520, pues que lleva una de estas ropas, ¿no? Con las mangas holgadas, etcétera, o el propio emperador Carlos que lleva una prenda similar, ¿no? Bueno, una de las cosas que más os sonará es esta, que es muy comentada, que es el tema de que los españoles que estuvieron por allí, pues se adaptaron un poco a la vestimenta mesoamericana por varios factores. El primero de ellos es que las alpargatas de esparto, estas que ellos llevaban, estos pues al cabo de un tiempo se les, se les gastaban, ¿no? Y Ok. para los españoles... Dime, dime. No, sí, sí, estoy poniendo atención. Está Sí, muy sí. interesante lo que dices. Pues que hay un pequeño mito, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que Cortés, aparte de la ropa que he descrito antes, cuando se hace una descripción de cómo hace el desembarco en Potonchan antes de la batalla de Centla, se dice que se cae al barro y pierde una alpargata. Entonces ya eso ha dado pie para pensar que todos los españoles llevaban alpargatas y que no tenían otra cosa. Y aquí se está escapando una cuestión que es un código de vestimenta. Y os preguntaréis cuál es. Pues que cuando, lo mismo en la península, cuando una persona viajaba entre dos ciudades y tenía que andar mucho por el campo, se quitaba los zapatos de cuero y se ponía unas alpargatas de las que habéis visto antes. Porque así no gastaba, digamos, el calzado bueno que lo reservaba pues para ocasiones más especiales. Y por eso se cita mucho, lo cita Bernal Díaz del Castillo, el tema de las alpargatas, porque ellos estaban en campaña. Entonces, como los Y aliados que me... eran viajes largos. Eran viajes largos y tenían que hacer que los zapatos les duraran la ida y vuelta. Claro. Ok. En- entonces, los aliados mesoamericanos, como les daban sandalias, ¿no? Les daban cacli, y pues ellos las utilizaban simplemente. Y lo mismo se puede decir de los Ijahuipili, ¿no? Que se ha dicho muchas cosas de por qué los españoles usaban el Ijahuipili. Es que era menos engorroso que la armadura, o daba menos calor, o pues no necesariamente, porque vamos a ver, el Ijahuipili es como lo que ellos utilizaban en Europa, que se llama gambesón, que está hecho de varias capas de algodón, ¿vale? Ok. Y da el mismo calor que si tú llevaras una chaqueta puesta. Y imagínate si en pleno verano pues tú llevas una chaqueta puesta. Entonces te da bastante calor, ¿no? Pero por lo menos es un poquito transpirable, ¿no? ¿Por qué lo llevaban? Porque tanto aquí como en Europa pasaba igual, solo, por ejemplo, cuando se formaba un escuadrón de picas, pues solo la gente que iba en las primeras filas llevaba armadura pectoral. Y los que iban por detrás, que se llamaban picas secas, no llevaban. O sea, iban en ropa de calle o llevaban una protección textil, ¿no? Que podía ser de cuero o lo que fuera. Entonces, en la expedición de Cortés, pues pasaba exactamente lo mismo. Había una minoría de personas que llevaban petos y otras piezas de armadura, y la gran mayoría de los infantes no llevaban ninguna protección para el pecho. Entonces, pues, como les daban una a sus aliados que servía para las armas a las que se iban a enfrentar, pues la utilizaron. ¿Por qué? Claro. Porque no les costaba nada, ¿vale? Cierto.
Bueno, una pequeña lámina del tema del armamento, que no la voy a especificar mucho, pero que sepáis que a pesar de eso, pues ellos obviamente utilizaron piezas de armadura. No solían ser arneses completos ni mucho menos, eran arneses por piezas, por así decirlo, o lo equivalente a lo que en Europa sería un coseleto o media armadura, sea una armadura pectoral. Se podía llevar a veces el peto sin la parte de atrás, sin el espaldar, ¿no? Muchas veces ni siquiera llevaban peto y únicamente llevaban un casco. Y lo que sí llevaba la gran mayoría de los hombres de la expedición de Cortés, por ejemplo, era esto que estáis viendo, una rodela, el escudo metálico, que es metálico, ¿vale? Que se han dicho muchas cosas también sobre la rodela, que si era de madera y tal. Las únicas rodelas de madera son las de Italia, las de mediados y el último cuarto del siglo XV, pero luego se popularizaron las de metal, que son las que, bueno, ahora por una serie de fuentes que vais a ver, sabemos que eran las que utilizaban los españoles. Entonces, la única protección de acero, digamos, que llevaban la gran mayoría de los hombres de Cortés españoles castellanos, pues era la rodela, ¿no? Que es un escudo de unos 50 o 60 centímetros de ancho y que se embraza, ¿no? Es como el escudo de los oblitas, tiene dos puntos de apoyo, uno en el antebrazo y otro en la mano, con una asidera que se llama una maneta, que está por este lado, ¿no? Entonces se puede empuñar con bastante firmeza incluso para parar los golpes. Algo que no necesariamente pasaba con la famosa adarga, que tenía dos formas de empuñarse, podía tener una maneta también o podía empuñarse por el centro con dos tiras de cuero centrales y cuando le dabas un golpe en el borde, pues se te vencía un poco hacia ti, ¿no? Y eso era relativamente molesto, pero bueno, como era un escudo fundamentalmente de caballería y pensado para recibir de manera pasiva proyectiles, estaba hecho de varias capas de cuero, de diferentes tipos de cuero. Los más caros eran de antílope, también los había de vaca y de otras cosas más mundanas. Y lo que pasaba con estas varias capas es que, bueno, protegía muy bien contra, los, contra los proyectiles y también la piel tiende a cerrarse, ¿vale? Cuando la penetras. Entonces, simplemente con el vaivén de estar con el caballo y tal, pues se iba saliendo la flecha, la iba como expulsando. Bueno, Ok. dime. No sé si te escucho. Si tienes Adelante. preguntas, dímelas, ¿no? Sí, no, cuando tengo una pregunta yo te interrumpo. Adelante. Mm. Bueno, estoy viendo aquí varios tipos de cascos comunes en la época. Esto es un capacete, esto es una celada, ¿vale? Que las había con visor y sin visor. Lo normal en infantería era que no tuvieran visor y en la caballería sí, ¿no? Otro tipo de capacete, porque esto es un capacete con cresta, ¿no? Y este es un capacete sin ala y sin cresta, que es del modelo antiguo, solo que en esta época particularmente había algunos que llevaban este tipo de orejeras tan curiosas, ¿no? Las espadas, que las había de muchos tipos, ¿no? Más o menos están en los tipos de guarniciones que más gustaban en la época, la lanza jineta, que se utilizaba mucho también, y ya sabéis, las ballestas y las escopetas, que luego se llaman arcabuces, que como estáis viendo aquí, luego os enseñaré, pues tenían varios tipos de llaves, ¿no? Disparaban este proyectil que estáis viendo aquí, que no era de plomo, era de piedra y se llamaba pelota, ¿no? Y no tenían dos polvoreras en la época, eso es una cosa posterior también, simplemente tenían una, que tenía esta forma así como de donut, ¿no? era, Ok. una, era una cosa bastante curiosa. Cosas particulares, ¿no? Sabemos, por ejemplo, según Bernal Díaz del Castillo, posteriormente a la caída de Tenochtitlan, en la campaña de Tacuba, se manda a hacer estas protecciones para los soldados de la hueste. Dice que las armas, que es como llamaban a las armaduras, no os confundáis, porque luego hay gente que se lee el alarde de Coronado, como veremos después, y lee lo de armas y se cree que, que son armas de combatir, ¿no? Las armas fuertes eran las armaduras, ¿vale? Dice, y mandó que las armas que llevásemos fueran muy buenas. Papaigos, gorjales y antiparras, porque era mucha la vara y piedra
como granizo y flecha y lanzas y macanas y otras armas de espadas de 2 manos con que los mexicanos peleaban con nosotros para tener defensas e ir bien armados. El papaigo es esta especie de, de, de capucha que estáis viendo, y encima este hombre lleva una montera, ¿vale? Que es un sombrero que se ponía para cazar y para otro tipo de cosas, y de hecho tenía esto que estáis viendo plegado, eran unas orejeras que, como veis aquí, que podían tapar el rostro, ¿vale? Y esto se utilizaba pues cuando te estaba dando ahí el polvo y la lluvia y todo y te caía encima, ¿no? Las antiparras, si os preguntáis qué son, aquí en este caso de Bregel, se ve que el hombre lleva unas calzas y por encima de ellas lleva otras más gruesas, ¿vale? Es como una especie de sobrecalza o protección que se pone, ¿no? Un corjal, ¿no? De los que hemos citado antes. Esta es el alarde de Coronado, que se ha utilizado mucho, que es de 1540, se hizo en Compostela de Nayarit, y es muy interesante porque nos da a entender cuál era el contexto de cómo estaba la situación, de cómo se armaban y vestían, ¿no? Las fuerzas españolas ya durante el primer periodo del virreinato, unos 20 años después, ¿no? Y es interesante porque aparecen algunas cositas particulares, como por ejemplo utilizan bastante cota de malla. Y esto es curioso porque tenemos documentada que en la década de 1530 hay unas personas de gremios, ¿vale? Había un gremio que hacía cota de malla que se llamaban los coteros. Pues hay varios coteros que se instalan en la Ciudad de México. Y entonces, como les resultaba infinitamente más barato producir armaduras de manera local que importarlas, que venían bastante encarecidas por los barcos que venían desde la casa de contratación, pues optaron por eso tanto como por lo que estáis viendo aquí, ¿no? Mucha de la infantería dice armas de la tierra, tanto para el pecho como para la cabeza. O sea, había algunos que llevaban eh, eh, cuatepozli, ¿no? O, esta especie de gorros cónicos también que llevaban los guerreros mexicas, etcétera, ¿no? Y son muchos los que llevan eso, ¿no? Dice, un caballo, armas de la tierra. Y como digo antes, la gran mayoría de los infantes pues no tenían armadura. Entonces, con las armaduras que se hacían localmente, pues se tenían que apañar con eso, ¿no? Bueno, ya vamos con los cuadros propiamente dichos y vamos cronológicamente, ¿no? Lo primero es cuando cierto tipo, ¿no? En el año 1492, pues llega, no sabemos exactamente a qué isla, pero llega, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, el único anacronismo que hay, porque hay gente que dijo, ¿y estas palmeras que hay aquí? Bueno, tú sabrás que hay palmeras que son asiáticas, pero hay otras que son endémicas, ¿no? De América, no son exactamente las mismas palmeras cocoteras y tal que se dan Mira, qué interesante. pero No, pues sí hay, ¿vale? El único anacronismo que hay es que en el primer viaje no iba un fraile. Hasta la segunda expedición bueno, el segundo viaje de Colón no van clérigos, el del año 93, ¿no? Y aquí veis un poco lo que hemos visto antes, ¿no? En el sentido de, estamos viendo algunos marineros que van con zarahueles, ¿vale? Con jubones, con camisas, porque los marineros iban relativamente desvestidos, ¿no? En el sentido de que iban con ropa a cuerpo. Y otros personajes, pues que en el contexto de finales del siglo XV, pues llevan gorras, como las que gustaban en esa época, como esta que estáis viendo, que se llama gorra de media vuelta, que era relativamente famosa, ¿no? Y otras que se empezaban a poner de moda y que también se verían durante la primera década del siglo XVI. Ves que llevan estos bolsos, ¿no? Para cargar sus cosas y tal, que son los que se utilizaban en la época, y las dagas, que se utilizaban casi por todas las personas masculinas, independientemente de que se llevara espada o no. Hay algunos de ellos pues sí que llevan, ¿no? Eh, que me he colado aquí una celada que habéis visto antes. Esta es una reconstrucción bueno, de la Santa María, ¿no?
tal cual las réplicas contemporáneas, el tipo de casco que habéis visto antes, incluso con una gola de malla, que a finales del siglo XV todavía se utilizaba, ¿no? Y aquí Colón, pues ya lo entendemos un poco mejor. La típica vestimenta esta que se le suele poner, pues es básicamente la vestimenta de una persona, digamos, de clase media de la época, ¿vale? Que lleva una camisa, un sayo, una ropa por encima y unas calzas, ¿vale? Y a finales del siglo XV, pues los españoles no se dejaban demasiado la barba, sino que se afeitaban y gustaba el pelo largo de media melena. Entonces esta moda tan particular que parece que él tiene, pues no es tan particular. Era más o menos de las personas de su época, ¿no? Era la moda de la época. Y efectivamente. Y bueno, la playa y tal, pues que sepáis que cuando yo documento este tipo de cosas, también escogemos el paisaje, ¿vale? Esta es una playa de la isla de Guananí, que existe a día de hoy. Y cogemos varias fotografías y tal para ver pues cómo es el agua por allí, ¿no? Qué color tiene, etcétera, ¿no? Cómo es el paisaje que se ve de fondo, ¿no? Con la fisonomía de la isla. Este otro representa la expedición lo diré, de Alonso de Ojeda, ¿vale? Una de las expediciones que ya sabéis que hace varios viajes hacia la zona del continente, la zona de la actual Colombia, ¿no? Y este es un desembarco en la gobernación suya que tuvo durante un tiempo, la gobernación de Coquibacoa, de la que huyó vilmente, ¿no? Como ya sabéis, porque tuvo bastantes problemas. Pero bueno, es interesante porque de nuevo vemos algunos árboles locales, incluyendo algunos tipos de palmeras que se dan, que son naturales de la zona de Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Y vemos como la moda es muy parecida a la anterior, porque solo han transcurrido como 10 años, un poco más de 10 años, unos 15, y todavía hay elementos que reconocemos, ¿no? Por ejemplo, este escopetero pues lleva unas calzas con estas rayas que se llaman las calzas bandadas, este tipo de jubón con esta abertura lateral, ¿no? Lleva la mecha aquí enrollada, ¿no? El mismo tipo de casco que hemos visto antes. Algunos personajes siguen llevando broqueles, que a finales del siglo XV, principios del XVI, se utilizaban, porque todavía no estaban tan de moda las rodelas, ¿no? Como la expedición de Cortés posteriormente. De hecho, vemos a un arawak, a un taíno, que está aquí ayudando al desembarco, ¿no? Y bueno, particularidades, ¿no? Como el tipo de alabarda, que cogimos modelos de finales del siglo XV para que fueran lo más correcto posible. Y lo mismo puede decirse pues de las espadas que salen, ¿no? Del tipo de ballesta. Esta es una ballesta de Cranequín con la verga de acero, no os riáis, que es como se llamaba el arco, ¿no? Estas pequeñas manquitas de malla que siguen estando muy de moda incluso pues en la década de 1540, 1550, que se podían poner complementando con la protección del pecho, en este caso de acero, pero también podía ser, lo que sé, si te ponías un jaguantile o algo así. Esta es una aljaba, la habéis visto antes, que es donde se llevan las saetas, ¿no? Y este se supone que es Alonso de Ojeda, ¿no? Cuando se hacen este tipo de pinturas, pues el pintor primero hace estos bocetos, ¿vale? Para hacerse una idea de cómo van a ser los personajes, de cómo va a definir las posturas, ¿no? E incluso, bueno, aprovecha para hacer en blanco y negro algunas escenas que luego no van a aparecer en el cuadro final, como por ejemplo esta tan interesante que es de uno de los primeros traductores que tuvo Colón, ¿no? Que fue una persona que estaba en Santo Domingo y aprendió la lengua arawak y se comunicaba, ¿no? Con, con los taínos, ¿no? Aquí veis más bocetos, el del ballestero, ¿no?
con más detalle, y otras cosas que no salieron en el cuadro, como por ejemplo este jinete que va montando a la jineta, ¿no? Con la pierna plegada y el estribo alto, con el tipo de silla la jineta, con una larga, con la lanza jineta, etcétera, ¿no? Para documentar esta época tenemos esta fuente magnífica y maravillosa, que es la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo. Y en ella hay una serie de frescos que representan la toma de Orán por parte del cardenal Cisneros, que se produjo en el año 1509. Pero estos frescos, que los hizo Juan de Borgoña, son del año 1514. Entonces se mueven en una fecha muy, muy similar a la de la expedición de Cortés, ¿no? Y podemos ver cosas muy interesantes. Nos da información muy interesante, muy reciente de la época. Y efectivamente. Y vemos cosas interesantes como la diferencia entre los jinetes que van a la jineta, ves con la pierna plegada y tal, con la adarga, aunque llevan una armadura relativamente pesada, ¿ves? Incluso con las piernas armadas, con brigantinas, ¿no? Con casco. Y los jinetes que van a la brida, los hombres de armas, que van con un arnés completo. Entonces lo que se vio más en digamos, en el continente americano fue este tipo de caballería. Esta no se vio, ¿no? Y vemos también pues, muchos personajes de infantería, como son las banderas, cómo los hombres llevan, ¿veis? Las calzas, los sayos, los zapatos que hemos visto antes, ¿no? Eh, Aquí cómo serían los escopeteros, por ejemplo, de la expedición de Cortés, ¿no? Lo estáis viendo con varios tipos de vestimenta, con sayo, sin sayo, con calzas, etcétera, ¿no? Y cómo le gusta vestirse de esta manera que estáis viendo, ¿no? O sea, hay algunos que no tienen demasiadas protecciones. Este incluso solo tiene esta pequeña plaquita. Y hay algunos que tienen el peto, el espaldar, y ni siquiera tienen las escarcelas, que es esta parte, como este de la derecha, que no lleva, que le gustaban este tipo de cascos, estos capacetes, ¿no? Con esta forma tan extraña. Por ejemplo, aquí vemos un personaje que es un, un pito, ¿vale? Que son los que tocaban este flautín. Ay, no, perdón, que es un tambor. El pito es este. Bien, Ok. pues Me pareció muy interesante el que solamente lleva la placa de metal, el escudo. Porque imagínate en combate y que la piel te esté rozando directamente con la armadura. Debió de haberle dejado marcas. claro, las armaduras de metal en la época, como poco, se visten con una prenda superior larga, ¿vale? Encima de un jubón. De hecho, estos jubones que ellos llevan son jubones de armar, lo más seguro. La diferencia entre un jubón de armar y uno normal es que los de armar son más gruesos y además solían tener una especie de tiras o de puntos de anclaje aquí en los hombros y en otras partes o aquí abajo también para poderte anudar, por ejemplo, eh, otras piezas como la manguita de malla esta que habéis visto antes, porque la manga de malla, a diferencia de la hombrera sí está cogida al peto, la manga de malla está cogida al jubón de armar. Por eso, por ejemplo, en el cuadro que habéis visto antes, efectivamente, no se ve que la manga de malla esté cogida al peto, sino que está cogida al jubón, que es lo que lleva por debajo. ¿Vale? Pero ese tipo de cosas hay que conocerlas, ¿vale? Son detalles muy, en fin, que pueden parecer niños, pero que hacen la diferencia entre una buena representación y una mala representación, ¿no? Aprovechando el estudio que habíamos hecho de la toma de Orán, pues este año ha sacado un cuadro precisamente de la toma de Orán, ¿no? Y veis aquí, pues eso, los otros tipos de caballería, este jinete con la gigantina, como habéis visto antes, un infante, ¿no? Y aquí veis al propio cardenal Cisneros, que en este caso, como diferencia entre aquí y aquí,
es que el capelo cardenalicio lo lleva quitado, ¿no? Para que le podamos ver bien el rostro, ¿no? Aquí veis más secciones del fresco, ¿no? Incluso se ve como algunas banderas tenían esta inclinación. Eran casi como los pendones, ¿no? Los Ok. pendones tienen las armas puestas de esta manera porque normalmente están colgando, ¿no? Están Exacto. colgando De hacia manera vertical. efectivamente. Y bueno, de hecho tiene varias escenas, ¿no? Y una de ellas pues es el desembarco del cardenal, ¿no? Y va aquí con una cruz de guía que la lleva un clérigo. Vemos unos trompeteros, que es una cosa curiosa, porque en la conquista de México se nos citan estos dos tipos de músicos, a los pífanos y los tambores y los trompeteros, ¿vale? Y dos personajes con alabardas que son muy interesantes, veréis que llevan estos sayos por encima del jubón y por debajo de la armadura, que son tan curiosos. Esto es de un libro, que si lo queréis lo recomiendo. Bueno, es una serie de libros que escribió una investigadora que se llama Carmen Bernis, que son sobre indumentaria española. Tiene varios, ¿no? Uno que se llama Indumentaria Medieval Española, dos libros sobre que se llaman Trajes y modas en la España de los Reyes Católicos, en dos volúmenes, el de los hombres y el de las mujeres. Luego hay uno que se llama Indumentaria en tiempos de Carlos V, que estas láminas son de ese libro. Bueno, no son láminas, son fotografías que ya hacían blanco y negro, ¿no? De fuentes que yo utilizaba, ¿no? Y luego el último libro que ya saco que se llama Trajes y tipos sociales en la época del Quijote, que era un libro bastante voluminoso y ahí condensó gran parte de los estudios que hizo durante su vida, ¿no? Fue una investigadora que estuvo activa en los años 50, 60 y principios de los 70, ¿no? Este otro cuadro que estáis viendo, pues sucede inmediatamente antes de la conquista y es la famosa escena de Balboa, ¿no? Tomando posesión del Océano Pacífico, ¿no? Como curiosidad, hicimos una reconstrucción de cómo podía ser la imagen de la bandera, porque lleva una bandera con la Virgen de Santa María la Antigua del Darién, que era el asentamiento que habían creado, ¿no? Y hay un pequeño anacronismo aquí que es el fajín. En esta época no se utilizaban fajines tan gruesos, sino que se solía utilizar una especie de tiritas bastante delgadas, pero bueno, el, el artista, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues introduce estas pequeñas cosas por motivos visuales, ¿no? Porque le resulta así como más, digamos, como más significativo, ¿no? O Más le... estético. Sí, sí. Y veis que, bueno, pues va vestido como los que hemos visto antes, ¿no? Lleva un peto con sus escarcelas, una espada, una borgoñota, esta sí que lleva visor, porque él era un jinete, ¿no? Un sayo largo, y el resto de los soldados, pues veis, ya le vais cogiendo el truco, ¿no? Aquí está alabarda os suena, ya sabéis de dónde salen. y vais viendo, ¿no? Pues cómo visten los soldados, como he explicado antes, ¿no? Con los sayos, este lleva unas mangas de malla, ¿no? El tipo de espada, ¿no? Y todavía, pues uno de ellos, pues lleva un broquel, ¿no? Etcétera, ¿no? Y este, por ejemplo, lleva este tipo de daga, que se llama la daga de orejas, que estaba muy de moda, ¿no? En España, a finales del 15, principios del 16, se llama así porque tiene esas dos pequeñas láminas, ¿no? Y era una daga, al igual que la daga de Rodela, que esto lo digo públicamente, no existe la llamada daga de misericordia, que se inventó cierto autor, a lo que se refería era a la daga de Rodela. Las dagas de Rodela eran unas dagas de sección o punta casi triangular que se utilizaban para el combate entre gente que llevaba armadura. Pero no es que remataran per se, sino que cuando luchaban, pues lo que hacían es que utilizaban la daga con una especie de punzón, porque era muy poco flexible, ¿vale? Para buscar estas junturas entre las placas y entrar por ahí, ¿no? Oh, ya. Y Pregunta. la... Dime, Perdona que te pregúntame. interrumpa. Un soldado
como el que estamos viendo ahí, entre la daga, entre la espada, ¿cuántos kilos de armamento y de equipo estaría cargando aproximadamente? Pues mm, una persona que llevara, por ejemplo, un arnés completo, como los que llevan los hombres de armas, ¿vale? Este que llevaba la celada, y llevaba las piernas y los brazos y todo eso, en toda la armadura le pesaba 23, entre 23 y 20, 30 kilos, ¿vale? En toda la armadura. Una persona que lleva una media armadura, pues calcula usted la mitad de eso. Y luego las armas que lleva, pues pesan relativamente poco. Una espada suele pesar 1 kilo, una alabarda, pues suele pesar como más o menos lo mismo, 1 kilo y algo. Y una daga, pues pesa 200, 300 gramos. No pesa más. Así que aunque parezca que llevan encima un montón de peso, realmente promedio llevan 20 kilos encima, que es más o menos lo que lleva un Sí. soldado contemporáneo, ¿vale? Sí, es lo que yo pensaba. Yo, de hecho, me imaginaba que era más pesado. Porque Mm. sí, así como se ven los dibujos, este, se ve bastante cargadito, pero no. Pues, son 20, 30 kilos, ¿no? Pero no tanto como se pudiera uno imaginar. Las armaduras, vamos a ver, si estaban bien hechas en el sentido de aquellos compraban piezas de munición, y con esto quiero decir que habían dos tipos de armaduras, las que te hacía el armero adaptada a tu cuerpo, a la persona, y las armas de munición. Las armas de munición se hacían como a gran escala, ¿vale? Y eran de talla estándar. Lo que pasa es que luego en los campamentos, el armero del campamento, que siempre había un armero, un herrero y tal, lo que hacía es que te adaptaba la pieza a ti, ¿vale? Entonces, una pieza adaptada a la persona y que apoya donde tiene que apoyar para descargar bien el peso, o sea, te apoya bien en los hombros, te apoya bien en la cintura, etcétera, no es tan pesada. O sea, yo he estado en recreaciones históricas con gente que lleva réplicas de esto y puedes estar bastantes horas con esto puesto, ¿vale? Eh, hace gente dura. ¿Y qué digo con esto? Pues que es lo mismo que, no sé si has ido alguna vez tú a trabajar al campo. Pasa que los primeros días que vas a trabajar al campo terminas absolutamente reventado y estás que te Sí. duele hasta tal. Pero cuando llevas dos Ah, semanas trabajando en el campo y te acostumbras, ¿no? Ya se te hace más liviano, aunque te esfuerces, ¿no? Y aquí con se le esta dice ya gente callo. y con esta gente pasaba igual. Y sabemos, por ejemplo, que Bernal Díaz del Castillo describe que en varias situaciones de la expedición hacia Tenochtitlan, por motivos de seguridad suyo, de que les atacaban y todo eso, no se quitaban las armaduras ni para dormir, ¿vale? Así que imagínate si estaban acostumbrados a chuparlas, ¿no? Varios elementos que salen en este cuadro, ¿no? Por ejemplo, sale este dominico, ¿no? Entonces, pues aquí documentamos un poco cómo era el hábito dominico de la época, con representaciones de finales del 15 y los primeros años del 16. Esta, por ejemplo, es la parte superior de un cuadro de Pedro Berruguete que se llama Auto de Fe, presidido por Santo Domingo de Guzmán, y aparecen varios personajes de la orden dominica, ¿no? Y vemos el tipo de tonsura que llevaban, ¿no? Etcétera. Más representaciones de Weydich, ¿no? Estos son los esquemitas que yo le suelo mandar al pintor y a la gente que asesoro para que tenga en cuenta las capas, ¿no? Para que se dé cuenta de que este hombre lleva varias cosas diferentes y por lo tanto no las pinte del mismo color, ni se piensa que son la misma prenda por arriba o por abajo y tal, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta pues que la gente a la que asesoras no es especialista, entonces tienes que explicarle las cosas un poco para no entendido, ¿no? Claro. Esta es una borgoñota de la época. Esta es una espada de finales del 15 y principios del 16 que se conserva aquí en el Instituto Valencia de Don Juan. Esta es una réplica de una espada de los primeros años del 16, ¿no?
aquí para documentar, ¿no?, los tipos de cota de malla. Esto que estáis viendo no es lo que suele ver en las películas, esto es cota de malla auténtica. La cota de malla buena, que como estáis viendo, es de anilla plana y remachada. Estos agujeritos que estáis viendo son los Son remaches los remaches. de la cota, ¿sí? Moviéndonos en la misma cronología que la expedición de Cortés, pues tenemos el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes Elcano. Hicimos este cuadro también, que es cuando se separan la nao Victoria y la otra nao que se queda ahí en la isla de Tidore, ¿vale? Y esto que estáis viendo al fondo es la isla de Tidore, que le buscamos el perfil, ¿no? Y esto es un tipo de aves que hay por la zona, ¿no? Esto ya es el final del viaje, ¿no? Cuando han llegado a las Islas de las Especias y entonces encaran el camino de vuelta, ¿no? Y como estáis viendo, pues hay marineros, ya se visten un poco más parecido a las láminas que habéis visto de Weyditch, porque están más cercanos al contexto histórico, y los veis pues con las barbas, con el pelo crecido y tal, porque habían pasado toda la travesía por el Pacífico. A este hombre también se le ve con el pelo crecido. Este es un local de la zona, que ahora veréis en qué no pasamos. Como curiosidad, veis que el palo mayor, este cordaje, tiene una protección de cuero, pero no la pusimos porque una de las cosas que explica Antonio Pigafetta en el viaje de Magallanes en su crónica es que durante la estancia en el Pacífico, como pasaron bastante más tiempo del que ellos tenían previsto, no esperaban que ese océano fuera tan grande, pues se quedaron sin comida y tuvieron que recurrir a comerse un montón de cosas, entre ellos Wow. cueros que había ahí en el buque, Wow. ¿no? Y se comieron las ratas y lo que pillaron, ¿no? En fin. Y aquí veis a Magallanes, pues vestido como, pues como una persona, digamos, de clase media de la época, o sea, con su sayo y tal, con la espada, ¿no? Se ha reservado los zapatos él para estar un poco más presentable, ¿no? Y es otros marineros, como acaban de bajar a tierra, ¿vale? Pues van vestidos con ropa un poco más de calle, ¿no? Incluso se han puesto los zapatos, las calzas, etcétera. Mientras que los que están en el buque, pues como veis, pues van con zaragüeles y la gran mayoría pues van descalzos, ¿no? Era lo normal en los marineros de la época. Y aquí veis más marineros que salen en las representaciones de Weyditch. Estos son dos marineros vascos que utilizaban este sistema para tirar desde los buques y colocarlos en las dársenas del puerto. Esto es una cosa que se hizo hasta el siglo XIX, ¿no? En el País Vasco. Y aquí vemos un calafateador trabajando, del que antes habéis visto el detalle de cómo eran los zaragüeles y tal. Y como curiosidad es cómo se cargaban los caballos en los barcos. Iban en esta especie de suspensiones de cuero colgando para que no se movieran tanto sobre la tablazón del barco. Y como veis, tenían las patas cogidas entre ellas para evitar que manotearan y hubiera accidentes, ¿no? Como los holandeses luego colonizaron la zona de Ternate y Tidore, pues hicieron estas fotografías costumbristas en el siglo XIX, principios del XX, y un poco, bueno, nos dio pistas de cómo podían vestir, ¿no?, la gente de la zona, el tipo de taparrabos que llevaban, ¿no?, este tipo de tocados, ¿no?, las armas, etcétera. Estos son los esquemitas que os he dicho que hago yo antes, ¿no? En la que yo saco estas flechas y le explico, ¿no? Le digo, ay, ten en cuenta que tienes que dibujar esto para el jugón con los cordeles, que yo os he explicado antes, ¿no? Que ellos podían tener, por ejemplo, el, la braga o el zaragüel, pues sin nada, o sea, con la pierna desnuda, porque así, en fin, están más fresquitos, ¿no? Correcciones que yo le hago, por ejemplo, puse este cinto y yo le puse unos ejemplos, ¿no? Le dije, es que este cinto es muy de siglo XIV-XV, ponle uno más de la época, ¿no? Y le pasé un par de Ok. ilustraciones de modelos y tal, y ahí cuando haga cosas que hace bien, como el tipo de espada que le puse, digo, la espada está bien, no se la cambien, ¿no?
Y ya, bueno, entramos en las propias de la conquista, que os sonarán más, ¿no? La primera que hicimos fue esta, ¿no? Que se llama el Paso de Caminos a Cortés. Tenochtitlan. Sí, el Ah, ok. camino a Tenochtitlan o el Paso de Cortés. Al principio le pusimos ese nombre. Esto que estáis viendo aquí al fondo es la pirámide de Cholula, ¿vale? Porque ellos están saliendo de Cholula después de la matanza, que por eso está el humo Ahí, este. Y la cruz esta, según la crónica de Bernal Díaz, cuando toman ese cue, ese teocalli, pues ponen una gran cruz arriba, ¿no? Este río que están cruzando, aunque no es tan caudaloso a día de hoy, de unos informes hidrológicos y tal, y en la época era un poco más caudaloso. Es un río que hay cerca de Cholula que se llama el río Actipán, ¿vale? Entonces están cruzando el río, ¿no? Y pues es un personaje que lo reconoceréis, ¿no? Es un guerrero mesoamericano que va al frente. Parece que es cholulteca, ¿no? Porque no lleva el clásico, la clásica guirnalda de Tlaxcala, ¿no? Y bueno, pues va con su chimali, con su jacuipili, ¿no? Con la macahuitl, con el peinado de guerrero a partir de la primera o segunda captura, ¿no? Y bueno, en este cuadro lo que hicimos fue irnos a una cronología un poquito posterior, porque como veis, a veces se documenta un poco hacia adelante o a veces hacia atrás. Y aquí cogemos este ejemplo que estáis viendo aquí, que son los tapices de la toma de Túnez, ¿no? Están hechos por un artista que se llama Bernard van Orley. Pues es muy interesante porque este autor acompañó la expedición de Carlos V a Túnez y tomó sketches. Y aunque es posterior, digamos, la producción de los tapices, todos los tipos de los soldados y la vestimenta que llevan y las armas son de la expedición de 1535. Porque él es que estuvo allí, ¿vale? Y tomó nota de absolutamente de todo lo que vio, ¿no? Entonces es una fuente magnífica con un montón de detalles, ¿no? Que nos permite ver, por ejemplo, cómo eran las cueras que utilizaban en la primera mitad del siglo XVI, que algunas estaban acuchilladas, que tenían esta especie de faldoncito, que para la década de 1530 ya se utilizan esta especie de bragas o greguescos pues más al estilo tudesco, ¿no? Con estos lo que se llaman los acuchillados, que lo que permitían era ver un forro interior de tela rica, ¿no? El tipo de casco que lleva, las olas y tal. Aquí llevan picas, ¿no? Y se ve incluso cómo las están empuñando. Esto es ir a media pica, se ve la longitud un poco del arma, cómo eran las formaciones de arcabuceros, que esto es muy interesante. Las mujeres lavando en el río, que los ejércitos, pues, no solo en Mesoamérica, sino en Europa también, se acompañaban de las mujeres para hacer tareas, ¿no? Auxiliares y tareas que eran específicas de las mujeres, ¿no? En el mundo mesoamericano sabéis que hacer las tortitas, eso era una cosa que hacían las mujeres todas las mañanas. Y en Europa el tema de la lavandería era algo privativo de las mujeres. Era una cosa que los hombres normalmente no querían hacer, ¿no? ok. Incluso veis, pues, en esta expedición la particularidad es que se hicieron un montón de bolsitas de estas que estáis viendo, que estaban hechas de piel, para llevar la pólvora. En vez de los de las polvoreras que habéis visto antes, pues para esta expedición se hicieron un montón de saquitos de este estilo que estaban hechos de piel, ¿no? Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, aquí nos fijamos más en esa representación. Ya en los cuadros posteriores, pues me puse yo un poco más firme, ¿no? Y le dije, bueno, es que me parece más correcto fijarnos en los frescos de la toma de Orán que habéis visto antes que en los tapices de la toma de Túnez, porque me parece que es mejor pecar de ponerlos un poquito antiguos
que pasarnos de modernos, ¿no? Y Claro. bueno, veis cosas interesantes, como por ejemplo esta mujer que está haciendo porteo, ¿no? De Tameme, Sí, que lleva los zapatos colgando de los españoles, los zapatos de cuero, por lo que os he para que dicho no se antes, les ¿no? mojen. Sí. Claro. Y porque para marchar pues se utilizaban normalmente las alpargatas que habéis visto antes. Este arcabucero se lleva un Ejawipili, ¿veis? Eh, Estos jinetes pues en este cuadro van más pesadamente armados, ¿no? No tienen la protección entera de la pierna, tienen una bota aquí, ¿no? Pero bueno, tienen esta parte, ¿no? Eh, Cuando salieron de hecho, bueno, no sé si sabéis la referencia, mandaron por delante a Alvarado con gente de Tlaxcala, porque Alvarado tenía el cargo de capitán de entradas. Era así como el que El iba en adelantado. vanguardia. Sí, el que iba en vanguardia siempre, ¿no? Y eso pues veis a varios tipos de arcabuceros por aquí, ¿no? A este soldado que lleva este arma de asta, este que lleva una lanza, el que lleva la ballesta, ¿no? Y los guerreros mesoamericanos aliados que salen por aquí por de, de detrás, ¿no? Y este hombre que estáis viendo aquí, que os sonará, que ahora vais a ver por qué os suena, porque soy yo. Esta es una foto que me eché en el salón de mi casa, ¿no? Para explicarle un poco cómo tenía que hacer a Fray Bartolomé de Olmedo, ¿no? Wow. Con la diferencia de que el hábito de él, pues era mercedario, y como estáis viendo aquí, los Cierto. mercedarios tenían el hábito blanco con este escudito aquí, ¿no? Grandes cameos del mundo artístico español. Sí. Bueno, esto es solo unas infografías que hice yo para un grupo, ¿no? Acerca de lo que habéis visto antes. Otro de los mitos que hay son el de las espadas, ¿no? Habréis visto muchas veces los conquistadores, bueno, o los españoles, como queramos llamarlos, representados así, pues de prácticamente de finales del siglo XVI, e incluso con cosas anacrónicas como este tipo de espadas, que como explico aquí, no aparecen hasta el siglo XVII, ¿no? ¿Qué espadas utilizaban? Pues todas estas tipologías que estáis viendo. Las espadas se llamaban espadas en general, ¿vale? Porque el tema de la guarnición era a gusto del consumidor. O sea, las guarniciones las montaba una persona diferente. Los espaderos hacían las hojas y los guarnicioneros montaban las espadas en las guarniciones que a la persona correspondiente le gustaran, ¿vale? Era muy curioso, cuando se exportaban espadas en Europa, se metían en toneles, en fajos, las hojas todas juntas, ¿vale? Y lo sabemos por referencias que hay muy curiosas, como una vez que atacaron a unos jesuitas que estaban en un buque, los atacaron los turcos y cogieron las hojas de las espadas que llevaban, les pusieron unos mangos así con unos trozos de cuero y tal, y las utilizaron un poco para defenderse, ¿no? Eh, y bueno, luego el tema de cómo evolucionan las guarniciones, por qué se utilizan los anillos, ¿no? Porque para cierto tipo de técnicas como las estocadas, pues se pasaba un dedo o se pasaban varios dedos en el primer tercio de la hoja, este tercio de aquí, que se llama el arriaz. Entonces, estas protecciones son para que no te corten el dedo, ¿no? Cuando lo pones por, por ahí, ¿no? Lo que Que te explicaba pone a antes. pensar, Que, porque si le pusieron esa protección para que no te cortaran el dedo, es que hubo una serie de soldados que perdieron su dedo y a raíz de eso tuvieron que ponerle esa protección. así es, así es. Vaya, es Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Del tema de los morriones y de las cazoletas. El morrión este de cresta, que de hecho en España nos gusta excesivamente, esto nos surge hasta prácticamente más de la segunda mitad del siglo XVI. Nos tenemos que ir a 1570, 80 y tal para encontrar morriones de este estilo. De hecho, estos son más del siglo XVII. Y las espadas con esta guarnición, pues lo mismo, ¿no? Hasta el siglo XVII, como habéis visto, no existen, ¿no?
Y aquí otra lámina en la que yo explicaba, ¿no? Esto del Ejawepili y cómo en Europa existían cosas parecidas como el gambesón o el jubón de Armar. Estos son de modelos de final del siglo XV, con las mangas de malla que habéis visto antes, ¿no? Y están a medio camino, ¿no? Entre el gambesón clásico, que es el que se ponía por debajo de la cota de malla, o no, o se ponían simplemente esto, y el jubón de Armar, ¿no? Que habéis visto en las representaciones. Estos son, bueno, unas láminas que yo hice para un programa, ¿no? Explicando. Estas de la derecha son unas ilustraciones que hace nuestro compañero Luis Armando Alarcón, que ya sabéis que estuvo con nosotros en el anterior En el programa, ¿no? programa. Me encanta que le puso Castil de Cal. Sí, porque cuando lo hablé con él, dije, estuvimos teorizando, ¿no? ¿Cómo llamarían los mexicas a los soldados españoles, ¿no? Y él al final dijo, pues simplemente le llamaría así, ¿no? Como guerrero, pero castilteca. Ya está. Castil de Cal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y un poco el resumen del armamento que habéis visto antes, ¿no? Con la rodela, con la babera o gola, ¿no? Que habéis visto que la cita Bernardial del Castillo, la celada, etcétera. Las espadas con la guarnición de estilo antiguo, resto y tal, que todavía se utilizaban bastante. Los diferentes tipos de Hawipili, había algunos que se anudaban por el frente. Esta es una representación también de 1520 aproximadamente, pues de un infante normal y corriente en Europa, y como veis no lleva armadura, lleva este sayo, ¿vale? Que había sayos también campesinos que eran de paño de lana, bastante más grueso. Lleva una espada, lleva una pica en este caso, y ya está. Él va con su ropa de calle, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os estábamos explicando antes, ¿no? Diferentes tipos de cascos. Este también gustaba mucho, ¿no? En la época era una celada con visera. O sea, tú cogías una celada normal y le remachabas una visera. O sea, no era un visor, era una visera que se quedaba ahí fija, pero te servía para los golpes descendentes, ¿no? Y sabemos que en la época de Cortés, pues le gustaba bastante, ¿no? Esta es una ilustración de un libro que se llama Hombres y Armas en la conquista de México, que es muy interesante. Lo hizo a principios de la década de 2000 un autor español y se preocupó él de hacer todas estas ilustraciones. Tienen algún que otro anacronismo, pero espiritualmente a mí me gustan mucho, ¿no? Porque hizo un trabajo de documentación pues relativamente bueno, ¿no? Para la época. Que recuerdo que por entonces internet iba un poco a pedales, ¿no? Y era un poco más difícil documentarse con estas cosas. Y aquí vemos una fotografía pues de un compañero recreador mexicano, pues intentando hacerse un kit, digamos, del conquistador prototipo, en este caso con una adarga, ¿no? Y fijaos como que está cogiendo la espada, como yo os decía antes, ¿no? Lo que os he explicado del Ijawepili, o sea, utilizaron protecciones de algodón, pero también, cuando podían, y se lo podían costear, pues utilizaron armaduras de metal. No quiere decir que esto fuera mejor que esto, no. Quiere decir que esto era más barato que esto. ¿Por qué? Tenemos este detalle, ¿no? Cuando se enfrentan a las tropas de Pánfilo de Narváez, los de Cortés están muy preocupados porque ellos casi no tienen armaduras de metal. Y lo dice Bernardo del Castillo así. Dice, también quiero decir la gran necesidad que teníamos de armas, que por un peto o capacete o casco o babera de hierro diéramos aquella noche cuanto nos pidieran por ello y todo cuanto habíamos ganado. Y de hecho cuando les vencen, una de las primeras cosas que hace es intentar quitarle las armaduras a los hombres de Pánfilo de Narváez. Y Cortés tiene que hacer una disposición diciéndoles que no se las quiten, que se las dejen, ¿no? Imaginaos si serían útiles, en el sentido de que ya habían vencido a esos otros españoles, entonces los únicos enfrentamientos que se esperaban eran con pueblos mesoamericanos. Y aún así estaban Les locos por querían, conseguir. sí,
armadura, ¿no? Bueno, un resumen un poco de lo que habéis visto antes, ¿no? Para que os hagáis una idea, las rodelas, que habéis visto varias, ¿no? Estas son de la segunda mitad del 16. Son más planas y más anchas. Y a principios del 16 eran más cóncavas, ¿no? Este es un tratado de Grima de Achille Marozzo, que es de 1534, creo que es. Y veis este tipo de rodela, ¿vale? Cóncava, que sería más o menos lo que ellos harían, ¿no? Esta es una ilustración pues intentando representar eso, con ese tipo de rodela, con ese tipo de espada más sencilla, ¿no? Esto es de un libro de las campañas del Gran Capitán en Italia, que fueron en los primeros años del siglo XVI, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, en su contexto, una adarga, ¿vale? Y a veces, como veis, los jinetes que las utilizaban, pues no tenían por qué ir ligeramente protegidos, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes. Sobre las armas de fuego y todo eso, pues bueno, aquí estáis viendo una lámina con varias referencias interesantes. Este es un recreador norteamericano, se llama Michael, y le mando un saludo, haciendo ropa, versionando este grabado, que es un grabado de un desfile en Bolonia, en 1529. Y hay una sección en la que aparecen españoles, y es muy interesante porque nos llama la atención de cómo van vestidos, ¿no? Y si te fijas, pues tienen esas celadas con visera que hemos comentado antes. Incluso aquí, ya un poco más evolucionada, con estas protecciones para la nuca, para las orejas, etcétera. Pero como veis, aún había muchos soldados que utilizaban espadas simplemente con la cruceta simple, ¿no? Se ponían un sayo, unas calzas, etcétera, ¿no? Y aquí para que veáis, por ejemplo, llaves, ¿no? De principios del siglo XVI, que no son tan famosas como las que se utilizan posteriormente. En la época de Cortés, la más común normal era esta que estáis viendo, que se llama el serpentín, que era como esta especie de S, ¿vale? Y las mechas se ponían en esta parte de arriba, cuando presionaban las de abajo, caía sobre la cazoleta o, o que tenía una tapa, se podía quitar y poner, que se llama la cobija. En fin, si queréis, otro día os hablo de todo el tema del armamento, de cómo funciona, de cómo se carga, o si quieres lo hago ahora, en un momentito, ¿no? Porque sobre esto hay también muchísimos mitos y muchísimas tonterías, ¿no? De Incluso, hecho, ya dime. creo que vamos a tener que hacer varios programas Mm, porque nos falta todavía de las expediciones del final del siglo XVI, del armamento. sí, Yo creo que estaría genial, si tú quieres, lo armamos aquí o en tu canal, una serie de así que nos describas las imágenes, el armamento, las armaduras, sí, por época. Ahorita empezamos prácticamente a finales del siglo XV, vamos a principios del sí, siglo XVI. Entonces creo que, y de tiempo vamos bastante bien. Yo creo que para sí, 3 programas como este quedaría perfecto. No sé tú qué opinas. vale, perfecto. Pues, rápidamente, un par de cositas más. Esto que veis es una recreación de las guerras de Borgoña, ¿no? De las de 1470. Y veis una escopeta con una llave de acción lateral. Es curioso porque a finales del siglo XV había llaves relativamente complejas, como estas que estáis viendo aquí, ¿vale? Incluso con estos botoncitos, etcétera. Y luego triunfó lo simple. Triunfó la llave que todos conocéis, que es la palanca esta que iba por abajo y tal, que se parecía a las llaves de la ballesta, porque era muy dura, o sea, no se rompía mucho y se podía reparar con facilidad. Y estas llaves eran más complicadas, pero como veis, el esnovismo cronológico no siempre funciona y no siempre cuanto más adelante nos vamos en el tiempo, más complejas son técnicamente las cosas, ¿no? Y bueno, como comentábamos antes, a veces tenemos la imagen de los que llevaban armas de fuego, iban muy ligeramente protegidos, pero tenemos sobradas referencias de que a veces no era así. Y por ejemplo, aquí veis este escopetero y lleva una armadura completa. A falta de llevar un casco, el resto lleva un peto, tal, las piernas
armada, lo único que lleva son unos escarpines o sabatones, pero lleva una camisa de malla completa, ¿vale? Y incluso lleva las protecciones de los brazos y los guanteletes, ¿no? Es un hombre que va bastante bien protegido, ¿no? La caballería jineta, ya sabes qué tan importante fue, muy brevemente, comentar que eso, la caballería de la jineta se basaba en varias cosas, a diferencia de la caballería labrida que estáis viendo aquí. La caballería labrida pues estaba pensada, pues eso, era un tipo con armadura completa. El caballo, de hecho, podía llevar barda. Los caballos eran una tipología especial que se llamaban corceles, de los cuales los más caros eran los destreros y estaban entrenados y condicionados, etcétera, y escogidos para ser robustos, para ser caballos que no mostraban temor ante una carga frontal, y se perfilaban varias hileras, y entonces iban cargando, y cuando rompían la lanza, giraban hacia la derecha y dejaban que la segunda línea atacara por detrás de ellos, ¿no? Y la caballería jinete era algo totalmente diferente. Se basaba en la movilidad, era mucho más ligera. El caballo era una raza particular, de las que se daban en el sur de España. Estaba entrenado y condicionado para tener un control total del caballo, que también se favorecía con el tipo de silla, el tipo de bocado que tenía el caballo, que tenía mucha fuerza. ¿Por qué tenía mucha fuerza? Porque si tú le dabas un toquecito suave con la cincha, podías mover la cabeza del caballo con bastante fuerza, ¿vale? En la dirección que tú querías. La pierna estaba plegada con el famoso estribo alto, porque así la tenías en contacto con el caballo y le podías dar indicaciones muy precisas. Y con esas indicaciones precisas, pues podías hacer este tipo de cabriolas que estáis viendo y otras muchas, por ejemplo, de las que se pueden ver hoy en los espectáculos taurinos cuando se hace la faena del banderillero, ¿no? Que veis que el jinete lo que hace es esquivar. O sea, no va galopando a gran velocidad, pero sí lo que hace es esquiva al toro todo el rato, ¿no? Incluso hace giros muy cerrados y tal, sobre pocos palmos de terreno. Y esto era un poco lo que hacían ellos, ¿no? Y explica un poco, pues, los supuestos milagros estos de por qué no tumban o los matan y tal, porque ellos es que no iban cargando, hacían lo loco, ni hacían el tonto, o sea, así atacando frontalmente, sino que escaramuceaban, estaban escaramuceando todo el rato y lo que intentaban siempre era atacar, retirarse, esquivaban todo el rato, etcétera, ¿no? Y era una caballería muy ágil, ¿no? Que veis fundamentos de la jineta, el tipo de silla, ¿no? Las dos maneras de dar la lanzada, esto se llamaba la cometida, que era parecida a cómo daban la lanzada los hombres de armas, y la lanzada, que esto era lo que recomendaba Cortés, que se dieran lanzadas por encima de la cabeza al rostro para que los guerreros mesoamericanos no les cogieran la lanza y les tiraran al suelo, porque ellos no eran imbéciles y también se defendían, ¿no? Eh, Claro. los, los tipos de silla, los tipos de estribo, ¿no? Un poco lo que se he explicado antes, la monta de la jineta se entrenaba con un juego que se llama el juego de cañas, ¿no? En el que había varios grupos que escaramuceaban entre ellos con las lanzas y de hecho había otras que se tiraban que eran arrojadizas, que se llaman venablos, y era un divertimento cortesano que venía de la época de los andalusíes y de los nazaríes que heredaron los cristianos y que se utilizaba para entrenar la monta de la jineta, que tenía otros usos, entre ellos el control del ganado. Y por eso los caballos que va a llevar Cortés, dice Bernal Díaz del Castillo, que son todos de juego y de carrera. De juego porque eran de juego de cañas y de carrera porque eran veloces y hacían carreras con ellos, aunque hay una segunda interpretación y puede ser que él utilice la palabra carrera como sinónimo de correr. ¿Y correr qué quiere decir? Correr las vacas, ¿vale? Porque el gobernador Velázquez cuando se muere en el año 26 sabemos que tiene una cabaña ganadera con más de 300 vacas y hay un montón de personajes en la isla de Cuba entonces que tienen unas cabañas ganaderas muy importantes. Y la sucesora de la monta a la jineta en el siglo XIX y XX es la doma vaquera, que se utiliza fundamentalmente para el control del ganado. Entonces veis que tenía su finalidad práctica, ¿no? Cuando no lo utilizaban para la guerra,
la utilizaban para otras cosas, ¿no? Y bueno, y luego el tema de la artillería, que es muy interesante porque la artillería es como si aterriza una nave espacial en Mesoamérica en el siglo XVI, ¿no? Y los de la zona Sí, sí, sí. no Sí, ¿de saben qué qué es eso? demonios es esto, ¿no? Llegó Marty McFly. Y de hecho, yo solo tengo una referencia durante el siglo tío de Tenochtitlan de los mexicas, bueno, de los tlatelolcas capturando un cañón e intentando utilizarlo. Porque de hecho, cuando Cortés abandona sus cañones en la llamada Noche Triste, lo que hace Cuitláhuac es que los tira al lago. No intenta usarlos. Aunque él tenía prisioneros españoles que lo pudieran haber explicado cómo se utilizaban y eso, no quiso, ¿no? Porque claro, para utilizar los cañones y las armas de fuego, a diferencia de las ballestas, que sí sabemos que luego las utilizaron en el sitio de Tenochtitlan los mesoamericanos, las que capturaban, pues te hacía falta hacer pólvora. Y para hacer pólvora, que no fuera pólvora suelta, sino pólvora en grano, tenías que tener una producción, entre otras cosas, de salitre. Una producción pseudoindustrial de salitre, que es lo que tenían los europeos desde el siglo XIV. Y ese tipo de industria pues no la podían igualar los mesoamericanos de la noche a la mañana, porque nadie les había explicado cómo se producía el salitre a gran escala. Porque de Y forma natural no se da en las cantidades, ¿no? sí, claro. Bueno, los cañones de Cortés, aquí lo he puesto para que lo veáis, ¿no? Eran lo que se llamaban los tiros de bronce, los 6 tiros de bronce que llevo al, al principio. He puesto aquí la bombarda, para que ve la famosa bombarda, ¿no? Que mandó hacer y tal en Jamaica y tal, para el tema de que era una artillería que para destruir estructuras más grandes, pues venía bastante bien. Y que al igual que el Falconete, que era un cañón naval que utilizaron también en los combates campales y urbanos, etcétera, porque era antipersona, ¿no? Utilizaron bueno, estos dos tenían este sistema de retrocarga, ¿ves? Estos son de avancarga, se cargan por la boca todos, y estos tienen esta pieza que se llama servidor, que se quita y se pone, de hecho podían tener varios, y que se fijaba con esta cadena y se les daban unos golpes de martillo. Que por eso las armas de fuego, cuando se van a disparar, a día de hoy, seguimos diciendo que se amartillan, ¿vale? Porque viene de ahí. Y los proyectiles que se utilizaban en todo caso eran de piedra, ¿no? Que se llamaban bolaños. Entonces, en el equipo de artilleros había unos talladores y como cada pieza era diferente, tenían que hacer proyectiles adaptados al diámetro de cada pieza. Que había diferencias entre las unas y las otras. Bueno, pues luego que sepáis que también para estos cuadros documentamos todo el tema del armamento mesoamericano gracias a trabajos ímprobos que se están haciendo en México a día de hoy por parte tanto de académicos como de entusiastas que hacen reconstrucción histórica. Estas reconstrucciones que estáis viendo, que también son de Luis Armando Alarcón, ¿no? de Tepostopili, de Macohuitl, de hecho de varios tipos de Macohuitl, porque veis que aparecen en los códices varios tipos, unos que son de una mano solo, otras que son más largas, otras que tienen el mango muy largo y estas sí parece que se utilizaban siempre con las dos manos, ¿no? Porque los españoles tenían muy clara la diferencia. A las macahuitas de una mano los llamaban espadas de navajas y a las de dos manos los llamaban montantes de navajas. A semejanza de la espada de dos manos que utilizaban los europeos, que se llamaban montantes y se cogía exclusivamente con las dos manos, ¿no? Y ves las estupendas reproducciones que ha hecho él de Chimalis, emplumado, de Coatepozli, ¿no? Intentando reproducir los motivos que salen en los códices, ¿no? Esta reproducción del Ejahuipili que habéis visto antes, por delante y por detrás, este Ehuatl que hizo él, que la verdad es que le quedó bastante chulo, ¿no? Las referencias, ¿no? Que él utiliza para hacer estas réplicas, ¿no? Y lo mismo pues para hacer las armas a distancia como el Atlatl, en este caso utilizando espinas de pescado. Sabéis que se puede utilizar obsidiana, chert, espinas de pescado, etcétera, ¿no? Que
hay diversos tipos de lanzadores de los Atlatl y los vemos en los códices, ¿no? Que no siempre es el mismo tipo de lanzador. Aquí veis otros recreadores pues intentando hacer una reconstrucción de cómo serían, por ejemplo, el Tahuitzli de los llamados guerreros águila, ¿no? De los Cuaupili, y el Trahuitzli de un guerrero de 2 capturas, el típico huasteca con el gorro cónico. Otras reconstrucciones. Este se supone que es un guerrero Cuachi de 5 capturas. Este es el famoso Tlacoxcalcatl, el jefe de la Casa de los Dardos, que no sabemos exactamente si era el jefe del Estado Mayor o era simplemente un general de alto rango, por así decirlo, ¿no? Y bueno, muy interesantemente, ¿no? El tipo de reconstrucción que hizo de las Cacli, ¿no? La panoplia toda en conjunto, incluso con el Pandli, que ya sabes que es la banderola, se ponían a la espalda siempre, ¿no? Y bueno, todo esto cristaliza en el cuadro del que más orgulloso estoy yo. Este salió en el año 2019, lo presentamos en el Centro de Estudios de la Defensa de España. Bueno, es un cuartel general del ejército, ¿no? Que está en Madrid, lo presentamos delante del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército. Y este cuadro está en México. Si queréis verlo en persona, os vais al Instituto Oviedo de León, Guanajuato, donde hay un atrio con varias pinturas de Ferrer Dalmau, que se encargaron al efecto. Y la pieza central es este cuadro que estáis viendo aquí. Y aquí echamos toda la carne en el asador y podéis ver gran cantidad de cosas, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, en la parte de la izquierda a los mexicas, ¿no? Esto representa la llegada de Cortés cuando ya ha pasado la calzada y está entrando dentro de la propia Tenochtitlan. Porque nos informan las crónicas que se leó la gente con interés y tal a ver a los extranjeros, ¿no? Y por eso hemos puesto gente incluso en lo alto de de las los casas. de los tejados, que sabemos que se hacía porque luego durante el sitio se puso Desde ahí gente en les los... aventaban piedras, sí. Sí, sí. Y bueno, nos marcamos aquí el tema de poner estos toldos por la referencia de cuando Cortés pasa por Coyoacán y por Iztapalapa y le reciben y se dice que en las calles ponen toldos. Entonces nos llamó la atención y bueno, de esa manera supimos que los mesoamericanos en la calle ponían toldos, ¿no? Este cuadro tiene unas poquitas licencias. Una de ellas son las ventanas. Este tipo de construcciones no tienen ventanas, ¿vale? Las puertas, ya sabéis que tenían unos entramados que estaban hechos de otate, y se podían quitar y poner, ¿no? Pero en este caso están quitados, ¿no? Y aquí vemos a personas pues de diferentes condiciones sociales. De hecho, vemos a una esclava que la reconocemos por el collar de madera que tiene, ¿no? Una señora anciana, ¿no? Este hombre que es un pili, que es un noble, y lo reconocemos claramente pues por el tipo de peinado, por el tipo de tilma que lleva, ¿no? Por el tipo de mastatl, porque va con un guardia, que es de aquí, que es un arquero, ¿no? Que va con esta funda tan particular que tenían algunos arqueros mexicas, ¿no? Con el con el Ijahuapili, etcétera. Los arqueros eran siempre, o según dicen autores, guerreros por lo menos de una captura, por lo tanto tiene ese peinado, ¿no? Aquí veo un macehual que está por detrás, un señor anciano. Yo le insistí que pusiera varios tipos de maíz, ¿no? Porque en México sois expertos en eso y sabéis que hay varios tipos, ¿no? Pero bueno, el pintor no lo sabía, ¿no? Yo le dije, no, ponlo, ¿no? Aquí vemos una mujer que va con el niño, ¿no? Otro señor anciano, ¿no? Que está así como tocándole. Hay gente estúpida que ha dicho, este hombre se está tapando la nariz porque huele mal. No, lo que está es tapándose la boca porque está muy preocupado. O sea, este hombre que es
la élite social ve llegar a estos tipos y obviamente contento no está, ¿vale? Porque dice, esto es de qué van, ¿no? Esto es Esto va a terminar mal. sí. Y bueno, de lo que es la expedición propiamente dicha, exceptuando otro detallito, tú fíjate lo interesante que es las redes sociales y cómo nos conectan. Me contactó un especialista en simbología, en simbología prehispánica, y me dijo que las pinturas que salen que no le cuadraban para el tipo de edificios. Estas pinturas son pinturas religiosas que están en el interior de ciertos templos con advocaciones bastante concretas. Y le di yo las gracias, no lo podíamos cambiar entonces porque ya se había terminado el cuadro, ¿no? Pero me quedé con el dato, ¿no? Y me quedé con esa cosa tan interesante que él me dijo, ¿no? Y bueno, en el grupo de los españoles, como veis, a él siempre le gusta pintar gente con armadura, ¿no? Y yo se lo dije, ¿no? Y la gente se puso ahí muy enfadada por el tema que habéis visto antes del neomito que existe acerca de que todos los españoles, absolutamente todos, no llevaban armadura. Eso no es cierto. Sí. Entonces yo lo que dije es que, bueno, como este es el El frontal séquito. de la expedición, donde va, digamos, la plana mayor y va, en el caso de formar, digamos, un escuadrón de combate, van las primeras filas, pues van los mejor armados, ¿vale? Para impresionar y eso. Y por detrás, pues vendría la masa de gente que llevaría el Izahuipil y poco más, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tengo un estudio de por qué decidimos ponerle a Cortés este armadura concreta. Es una armadura de caballería ligera que se conserva en el Metropolitan de Nueva York, de factura milanesa. Sabemos que a los españoles las armaduras milanesas les gustaban bastantes. Tiene algunas otras piezas que son alemanas, sobre todo para los brazos, porque había piezas de surplus de la Reconquista y la última fase de la Guerra de Granada habían venido unos regimientos de, de las quenetes y habían dejado por ahí bastantes piezas de armadura y esto lo sabemos por unas referencias que se hacen en Santo Domingo en la época de Nicolás de Obando cuando llegan armaduras de España y les van llegando armaduras de estas y a los españoles que no les gustaban mucho las armaduras alemanas, ¿no? Y se quejaban, ¿no? Es que nos han mandado la mierda esta y tal de antigua, ¿no? y es curioso, ¿no? Le pusimos este tipo de casco, que son las protoborgoñotas. Antes de que existiera la borgoñota plena existía este tipo de casco, ¿no? El tipo de espada, ¿no? Que yo le insistí en que tenía que ser una parecida a la que aparecía en los cuadros de Weyditz. El tipo de bota, que no lo he explicado antes. Los españoles utilizaban estas botas de cuero muy fino para montar a caballo que se llamaban los borceguíes, ¿vale? Y los borceguíes no estaban pensados para marchar, estaban pensados para ir a caballo, porque algunos de ellos ni siquiera tenían suela. Y como veis aquí, tenéis que ponerle esta especie de sandalia, que se llama chinela, si querían andar con ella, porque no tenían prácticamente suela. Eran como los guantes de las mujeres en la época de la edad de oro de Hollywood, los guantes de cabritilla, que son una cosa muy, muy finita, que se te pega al cuerpo, ¿no? Pues era una cosa conceptualmente muy parecida. Yo le insistí en el color del caballo porque Cortés, o sea, Bernal Díaz te describe los caballos de la expedición y el segundo que llevó Cortés se describe así, dice, un caballo castaño zaino. Eh, y luego heredó este, ¿no? El de Portocarrero, que era una yegua rucia, que la describe como de buena carrera, que le compró Cortés por las lazadas de oro que él llevaba. Estas son las descripciones que os he dicho antes, que se hacen de Cortés cuando iba de gala, ¿no? Y de su semblanza, ¿no? Y aquí tenéis varias descripciones, por ejemplo, de Bernal Díaz, de Cervantes Salazar o de Gomara, ¿no? Un poco combatiendo el mito de que iban todos zarrapastrosos, ¿no? Dice, se veía cubrir de ricos paños
y servir de muchas gentes extrañas, llevándose con títulos de grande honra y alabanza. Dice, los vestidos que se ponían eran según el tiempo y la usanza, y no le daba de traer muchas sedas ni damascos ni rasos, sino llanamente y muy pulido, lo cual quería decir que iba bastante elegante, pero con materiales no muy sofisticados, ¿no? Ni tampoco traía cadenas grandes de oro, salvo una cadenita de oro de prima hechura con un joyel de la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santa María. Y sigue describiendo, ¿no? Luego dice, era de buena estatura, rehecho de gran pecho, de color ceniciento, la barba clara, el cabello largo, etcétera. Y esta es una de las medallas que os he comentado, que le hizo Weidich, que es muy interesante porque es prácticamente un negativo fotográfico. Y podemos Sí. saber la cara que él tenía. Porque ya sabes que de Cortés hay 500 millones de cuadros, esos más falsos que un duro de madera, porque son todos del siglo XVII y del siglo XVIII, y realmente él no tenía el rostro de esos cuadros, ¿no? Y por eso nosotros cogemos esta medalla y cogemos el análisis de sus restos, de unos análisis forenses de él, e intentamos hacer una representación así un poco más fidedigna, ¿no? Analizando un poco en profundidad este cuadro, pues ves que hice estas pequeñas tarjetas explicativas, ¿no? Por ejemplo, el personaje del Tlaxcalteca que sale en primer plano es uno de los capitanes, ¿no? En vez de poner así uno de los más conocidos, pues cogí de Salazar, ¿no? Y citaba que la primera expedición de llegada, pues cita el nombre de varios capitanes tlaxcaltecas y uno de ellos se llama así, un tal Cuauhtémoc. Entonces lo bauticé de esa manera, ¿no? Pues bueno, es un personaje que, como veis, pues típicamente pues va vestido con un ehuatl, que según sabemos pues era una cosa que normalmente estaba asociada a guerreros de cierta condición social, ¿no? Que lleva un chimali emplumado, un macohuitl, que las cacli que lleva pues están más decoradas, ¿no? Con la típica guirnalda. Por detrás suya pues van otros soldados, ¿no? Por curiosidad, todos los personajes que aparecen tienen nombre. O sea, son personajes históricos. Por ejemplo, este de la alabarda, ¿qué nombre tenía? Era el Juan de Espíndola, porque en la expedición de Cortés había varios genoveses y napolitanos, incluso descendientes de genoveses. Y lo de Espíndola eran los descendientes de los Espínola de Génova, ¿vale? Que vivían en sitios como en Sevilla. Por ejemplo, aquí tenéis al alférez Corral, este que le quitan la bandera ante la escala, ¿no? Y aquí veis las banderas de la expedición, la más famosa que conocemos, con el estandarte de la Virgen, y luego las reconstrucciones que se han hecho de cómo era el estandarte de la expedición de Cortés, que ya sabéis que lo describe Bernardino de Sahagún cuando llega en 1524 y se reúne con él. Se han intentado hacer varias reconstrucciones de cómo podía ser hipotéticamente, pero básicamente sabemos que eso era una cruz azul con unas tiras ondulantes que se llamaban fuego, que venían de la parte de abajo, que eran de color rojo, y el fondo es sobre lo que hay controversia, que no sabemos si era de color negro o de color amarillo oro, ¿no? Aunque se describe como negro, no tenía ningún sentido heráldico que fuera negro. Pero bueno, a lo mejor su bandera no tenía por qué seguir las leyes de la heráldica, ¿no? Este es Alvarado, porque si os fijáis es rubio, ¿vale? Y después cuando llega pues tiene su armadura y tal, que luego sabemos que se le rompe y se le gasta porque en la noche triste él ya pone Howie Pili, ¿vale? Más personajes que van saliendo. Por ejemplo, este del montante. ¿Había gente con montante en la conquista de México? Bueno, o la llamada conquista. Pues por lo menos sabemos de dos. Uno fue el propio Pánfilo de Narváez y otro era un infante
que se llamaba Juan de Liscano o de Lazcano, que hacía referencia a que era vasco, ¿no? Y este se murió en la campaña de Tepeaca, en la famosa campaña que comentaste el otro día, con Segura de la Sierra y tal. Lo mataron ahí, ¿no? Y sabemos que tenía un montante, que eran estas grandes espadas de 2 manos, que eran casi tan altas como una persona, te llegaban por aquí, por el hombro, ¿no? Wow. Un perro, sabemos que en la expedición se llevaron perros, aunque no se utilizaron mucho en combate, y yo tengo la teoría de que no se utilizaron mucho en combate porque los guerreros mesoamericanos, en fin, no eran cosa baladí. Entonces, lanzar a un perro al combate era que mataran al perro. Porque no era lo mismo que el perro en un contexto, yo que sé, del istmo o de las Antillas te atacara oculto entre la manigua, que ver un perro que venga corriendo desde 100 metros en mitad del altiplano y se enfrenta a una formación de 100 tipos con atlatel que le disparan 3 veces y el pobre perro se muere, ¿no? Sí. Eh, y por eso los utilizaron fundamentalmente, según se describen las crónicas, para guardar los campamentos, para hacer las ejecuciones, para seguir pistas, vigilar, etcétera, ¿no? Que un poco hemos versionado a la raza moderna reconstrucción del alano, que no es lo mismo que el alano histórico, me parece que era diferente, pero bueno, ¿no? Aquí vemos un ballestero, ¿no? Estos 2 personajes que también tienen nombre, este es el contador de la expedición, Amador de Lares, este es Juan de Salamanca, el jinete este que se va a destacar en la batalla de Otumba. Este es el pífano de la expedición que se llamaba Benito de Vejer, que luego es el que funda la primera escuela de danza occidental en la ciudad de México, ¿no? De nuevo Fray Bartolomé de Olmedo, ¿no? Malinche, como no. Y está aquí pues como se la suele representar, porque no estaba casada por el estándar mesoamericano, entonces llevaba el pelo suelto. Siempre se la suele representar con el pelo suelto. Aunque pues tiene detalles de que se está haciendo representar como una mujer de clase más alta, porque el huipil es bastante decorado, porque está utilizando sandalias, que es algo que normalmente solo hacían las mujeres de la nobleza, ¿no? Porque lleva estas flores corazón, que eran las que se intercambiaban los nobles mesoamericanos como cortesía, ¿no? Como veis está todo lleno de, Está de todo lleno de detalles. sí, Wow. Me parecen increíble la cantidad de detalles de investigación que hay detrás, porque mm, hasta para poner una daga hay que investigar si corresponde al periodo histórico, el tipo de daga, la manera en la que la portaban, ya sea como parte de sus prendas o la manera en la que la empuñaban, que hasta esos detalles nos has estado explicando. De ujú, verdad, David, me encanta esta presentación, esta sí, información que nos has estado brindando. Me gustaría, si me lo dime, permites, que pudieras comenzar quizás a darnos un breve resumen, algunos sí, comentarios finales. El tiempo ya se nos mm, ha extendido un poco, pero es de que aquí nos podríamos pasar toda la tarde platicando de lo mismo. pues sí. Bueno, como veis para terminar, pues esta documentación se ha utilizado para otros cuadros. Ya sabéis que sacamos uno de la batalla de Otumba, en el que se ve simplemente un grupo de jinetes, ¿no? Y se ve una formación mesoamericana, ¿no? Y cómo les están lanzando flechas, ¿no? Y uno de los jinetes que se ha caído, ¿no? Este que hicimos recientemente, que no sé si os sonará, que es la llegada de los franciscanos, precisamente, de los 12 apóstoles al puerto de Villarrica de Veracruz en 1524, ¿no? O Cuatro. Ujú. 26, sí. Si no me equivoco, es 24. Y bueno, como veis, ¿no? Se repiten los elementos. Aquí veis los borceguíes, es un español con una gorra, con unas calzas braga, con un jubón, ¿no? Los maceguales, ¿no? Este tipo de frutos que se dan en la costa veracruzana, ¿no?
Eh, que eso que cuando llegaron, pues ya sabes que les impactaron porque iban pobremente vestidos, Ujú. pero hay que entender qué es lo que era pobremente vestido en la época, que no es exactamente la idea que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, pues aquí como yo también me gustaba mucho desde siempre la recreación religiosa, por cierto, está basada en la réplica de la nao Victoria, que está musealizada aquí en España, ¿no? Pues le tuve que explicar, bueno, aquí, pues todo el tema de la vestimenta religiosa, ¿no? Ellos eran frailes de la estricta observancia, que era una rama que tenía el hábito gris, que por eso cuando veis, por ejemplo, el cuadro de Bernardino de Sahagún, os llama la atención y dicen, ¿por qué lleva el hábito gris si es franciscano, ¿no? El tema de esta especie de rosarios antes del rosario, que se utilizaron desde la Edad Media, que se llamaban los paternoster, ¿no? Con esas cuentas tan grandes. Fijarse, ¿no? Este es Fray Bernardino de Sahagún y como Algún. veis es fraile de la estricta observancia, que tienen varias diferencias. Aparte del color del hábito, ellos hacían 5 votos o promesas y por lo tanto en el cínculo tenían 5 nudos, que los veis aquí, ¿vale? Y por eso nosotros a los personajes les pusimos también esos 5 nudos, ¿vale? Y luego, pues, es el tipo de sombreros que podrían llevar, cómo se llevaban los libros de viaje con estas fundas de cuero, ¿no? Eh, para el personaje que le recibe, pues cómo se representan Wade y un jinete típico tópico, que lo habéis visto antes, Tamemes, ¿no? Estos son, conocéis bien esos códices. Había que saber bien cómo era San Juan de Ulúa y la Villarrica de Veracruz. Ya sabes que en la isla de San Juan de Ulúa en ese momento no había nada. Bueno, era isla entonces, ahora es un istmo, ¿no? Está conectado a tierra, pero esta fortificación es ya de finales del siglo XVI, ¿no? Pero sí un poco para hacerse la idea de cómo habían planificado las calles y las construcciones, que había un embarcadero, ¿no? Que por eso nosotros se lo ponemos aquí, este embarcadero, y estas construcciones pues más improvisadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Como veis, pues esto tiene gran cantidad de trabajo y de detalles, ¿no? Yo a veces lo resumo pues en estas láminas explicativas porque como veis, la versión final del cuadro no es el trabajo que a mí me manda al principio. O sea, él me manda una previa y yo le voy sacando los fallos, ¿no? Y le voy explicando cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí le explicaba cómo se hace la tonsura, que se abría por arriba y por abajo, el tipo de tonsura que se llama romana, ¿no? El tema de cómo eran los paternosters, ¿no? Varios sombreros de paja de la época, para que él tomara referencia. Que había hecho mal el tema de cómo se anudaba el mastatel, y aquí explicativo, ¿no? Con unas ilustraciones de nuestros compañeros. Y luego ya, como bien dices, pues podríamos hacer otro hito, ¿no? Explicando estas dos cositas que son las expediciones que se van a dar luego. Esto es un cuadro de la expedición de Coronado. Esto es las montañas que se llaman la Sierra de la Espuma, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, la mezcla, ¿no? Ya sabes que fue una expedición en el que hubo infinidad de auxiliares indígenas, pues, que eran tanto de la zona Acolwa como de la zona Tarasca. Una gran aportación, que hubo un gran dispendio, que se, que se gastaron mucho dinero en llevar una logística bastante importante, incluso con carretas tiradas por bueyes, etcétera, ¿no? Un par de jinetes del estilo que habéis visto antes, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí veis uno con un Pili, aquí otro, ¿no? Y estos que van un poco más, ¿veis? Del estilo de los que habíamos visto antes de la toma de Túnez, pues ya un poco más tardíos, ¿no? Con este tipo de pantaloncitos, ¿no? Incluso con cascos. Bueno, me arrepiento un poco de haberle puesto eso, ¿no?
Y bueno, aquí nos veis, pues, en las reuniones que de vez en cuando hemos tenido para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o tienes alguna duda o os puedo ayudar en algo más. No, Pero pues bueno, mira, sí, sí, dime. sí. No, hombre, es que aquí me has tenido todas ¿qué llevamos? Mira, ya llevamos casi 2 horas y aquí me has tenido al filo de la pantalla. Porque, insisto, regularmente cuando hacemos el trabajo de divulgación, buscamos imágenes que acompañen un artículo. Y regularmente, tratamos de que se acoplen a- al periodo histórico, porque pues, obviamente no hay demasiada galería de donde escoger. Pero es que a veces no encontramos una que se apegue a la realidad. Y ya ves que ahora con esta moda que ha salido en estos últimos años con la inteligencia artificial, donde salen mexicas o mesoamericanos con penachos enormes, aquí todos musculosos al estilo de las películas hollywoodenses, Sí. lo mismo con los españoles. Creo que el trabajo que estás haciendo es muy importante y qué bueno que lo estás haciendo. Por favor, síguelo haciendo porque de esta manera, eh, pues no, a nosotros que nos gusta la historia y al público en general, nos dan una mirada más realista, más acorde a la realidad. Y como dijiste tú en el programa anterior, ¿no? Con datos y no tanto con sensacionalismo de cómo eran las personas en el siglo XVI. Aquí yo aprovecho, Sí. para mencionarle al público que nos está viendo y que nos verá después en el canal de YouTube, que para finales de noviembre en Tlaxcala estoy organizando un festival donde precisamente van a estar presentes la Asociación de Recreadores Históricos de México, Asociación Mexicana, Mm. no recuerdo ahorita el nombre, donde precisamente está trabajando Luis Alarcón, a quien tú conoces perfectamente, ha trabajado contigo, entonces lo que nos van a mostrar ese día creo que va a ser muy especial, muy importante, sobre todo Sí. aquí en Tlaxcala, que a veces, híjolas, a veces nos falta esa Sí. iniciativa o esa profundidad en los temas, no quedarnos únicamente con la parte de conferencias, sino algo visual, algo que llame la atención. David, te agradezco mucho que nos hayas presentado esta información en este día y las otras dos imágenes hay que Sí. programarlas, ahí platicamos y las sacamos en un en vivo futuro. ¿Qué te parece? Claro, cuando tú quieras. Pues, pues muchas gracias también a quienes se conectaron. Hubo por aquí un comentario de Emilio González, que dice que magnífica descripción. Estoy completamente de acuerdo con él. Esther Piscore, dice candidato Nievas. No sé, a lo mejor ya estás participando en política. No, es que eso es una referencia, porque es una persona que sigue mis vídeos Ah, ya. En Belumartis. Entonces, en la caja de trovadores, que es el programa de análisis de cine histórico, que hago, por cierto, todas las semanas el sábado por la noche, pongo mis vídeos de broma y de hacer tal. Y como un día me vestí así, me arreglé y me puse un pañuelo, que es un pañuelo con el escudo de México, ¿no? Y la gente me decía pues que parecía un político que me iba a presentar a las elecciones, ¿no? Y ahí empezó el mito gracioso, ¿no? Del candidato, ¿no? Y yo decía que Oh, ya. propugnaba la quinta transformación, ¿no? En contraposición al actual, ¿no? No, ok, ok. Pues, David, muchas gracias. Nuevamente, gracias también a quienes se conectaron. Y recuerden que nos vemos los viernes aquí al mediodía en el programa de Tlaxcala la Conquistadora. Nos estamos viendo en la próxima semana. Saludos y gracias.